La señorita Marple y el diario que predijo un asesinato. La niebla matutina se aferraba a Steiner y Med, como secretos susurrados en sueños cuando la señora Eleanor Pemberton abrió las puertas de la biblioteca del pueblo a las 8 en punto. 27 años llevaba realizando este ritual, pero hoy sus manos temblaban al chocar la llave de latón con la cerradura de latón. Quizás era el frío otoñal que se filtraba a través de su abrigo de lana, o quizás algo más profundo se agitaba en el aire del pueblo. Dentro del edificio de piedra que había albergado el conocimiento durante 3 siglos, torres de libros donados esperaban ser clasificados. La colecta anual de beneficencia había dado sus tesoros y curiosidades habituales. La señora Pemberton se ajustó las gafas y comenzó la habitual danza de la clasificación. Poesía en el estante izquierdo, novelas en el centro, historia en el derecho, orden a partir del caos, como exigían las bibliotecas. Sus dedos encontraron el lomo de un volumen encuadernado en cuero de Tennyson, cuando algo se movió entre sus páginas. No era una encuadernación suelta ni papel roto, sino una distribución incorrecta del peso. Abrió la tapa y descubrió un segundo libro en su interior, con un hueco tallado que creaba un compartimento secreto. Un diario encuadernado en cuero color medianoche, sin ninguna marca salvo por los cierres de latón, que relucían a pesar de su antigüedad. La curiosidad venció al decoro. La señora Pemberton abrió la primera página, donde una elegante caligrafía fluía sobre papel crema en tinta violeta. La letra pertenecía a alguien culto, alguien cuidadoso, alguien que escogía cada letra con deliberada precisión. La primera entrada llevaba la fecha de ayer. Harold Blackwood morirá el martes por la tarde a las 3:17. Estará sentado en su mesa habitual en el salón de té Copper Kettle. El veneno estará en su Earl Grey, administrado en el azucarero. Primero probará las almendras, luego nada en absoluto. Su mano izquierda se llevará a la garganta, mientras que con la derecha aferrará el periódico matutino. El titular dirá: el ayuntamiento aprueba un nuevo proyecto de viviendas. Leerá esas palabras como sus últimos pensamientos terrenales. La respiración de la señora Pemberton se atascó en su pecho como un pájaro atrapado en una chimenea. Harold Blackwood administraba el banco del pueblo y tomaba el té todos los martes en el Copper Kettle. Todos conocían sus hábitos, sus preferencias, su horario preciso como un reloj. Pero esta descripción contenía detalles que ningún observador casual podría conocer. Ella pasó la página con los dedos fríos como piedras invernales. Margaret Thornley morirá el jueves por la mañana, mientras alimenta a sus gallinas. El hacha caerá exactamente a las 7:30, cuando las campanas de la iglesia den la hora. Llevará su delantal azul con el bolsillo roto y llevará grano en un cubo de hojalata pintado de rojo. La gallina Rhode Island Red, llamada Beatriz, será la primera en acercarse a su cuerpo. Las palabras se difuminaron ante los ojos de la señora Pemberton. Margaret Thornley vivía sola en Rose Cottage y efectivamente tenía gallinas, incluyendo una gallina roja a la que llamaba Beatriz. La especificidad la heló más que cualquier viento invernal. Página tras página revelaban profecías similares, 7 muertes anunciadas con precisión clínica. Fechas, horas, métodos y circunstancias descritas como presenciadas, no imaginadas. Cada entrada concluía con el mismo toque de tinta violeta, una firma ilegible pero de alguna manera familiar. El reloj de la biblioteca dio las 8:30 cuando la pesada puerta de roble se abrió con un crujido. La señorita Jane Marple entró con una cesta de mimbre y la expresión amable de quien encuentra alegría en las sencillas rutinas matutinas. Su cabello plateado reflejaba la luz que se filtraba a través de los altos ventanales al acercarse al mostrador de devoluciones. «Buenos días, Eleanor». La voz de la señora Marple transmitía la calidez de las meriendas compartidas y los silencios reconfortantes. Terminé de leer las novelas de Trollope y me preguntaba si podrías recomendarme algo igual de interesante. La señora Pemberton apretaba el diario contra su pecho, indecisa entre hablar o callar. Las predicciones parecían demasiado fantásticas para ser diurnas, demasiado precisas para ignorarlas con comodidad. Sin embargo, allí estaban, escritas en tinta violeta, que parecía latir con terrible certeza. La mirada de la señorita Marple, penetrante a pesar de su apariencia bondadosa, notó la tez pálida y las manos temblorosas de la bibliotecaria. Algo le preocupa esta mañana. Las palabras brotaron sin que la cautela pudiera detenerlas. La señora Pemberton se encontró explicando el diario oculto, las predicciones imposibles,
el miedo que le recorría la espalda como la escarcha matutina. Abrió el libro y leyó en voz alta la anunciada muerte de Harold Blackwood, con una voz apenas superior a un susurro. La señorita Marple escuchaba sin interrupción, sus agujas de tejer moviéndose a un ritmo constante, como si las profecías violentas fueran tan comunes como el correo matutino. Al concluir el relato, dejó la lana y examinó el diario con la minuciosidad de quien comprende que la verdad a menudo se esconde en los detalles más pequeños. La escritura fluye sin titubeos. El papel no tiene ninguna marca de agua que reconozca. La tinta parece fresca a pesar del aspecto envejecido de la encuadernación. Levantó la vista con ojos que habían visto a través de innumerables engaños. Curioso sin duda. ¿Qué debemos hacer? La pregunta de la señora Pemberton quedó flotando en el aire entre ellos. La señorita Marple devolvió el diario con gentileza. Esperaremos hasta el martes por la tarde, a las 3:17. Entonces sabremos si estas palabras predicen el futuro o simplemente representan la imaginación particularmente vívida de alguien. Pero fuera de las ventanas de la biblioteca, las nubes otoñales se acumulaban con una oscuridad inusual, y en algún lugar del pueblo, un reloj comenzaba la cuenta regresiva de las horas que faltaban para la cita de Harold Blackwood con el destino. La niebla matutina se había disipado, pero las sombras caían sobre St. Mary Mead en patrones que parecían casi deliberados, como si el destino mismo hubiera empezado a interesarse por su pequeño rincón de Inglaterra. El diario yacía cerrado sobre el escritorio, con sus secretos contenidos pero no conquistados. Faltaban 79 horas para que la primera predicción se viera confirmada. En el silencio que siguió, ambas mujeres comprendieron que su apacible aldea se había convertido en algo completamente distinto. Un escenario donde lo imposible pronto revelaría si se trataba de un milagro o de un asesinato. La mañana del martes llegó envuelta en la luz ámbar de octubre, pero Harold Blackwood sentía el invierno asentándose en sus huesos mientras se ajustaba la corbata frente al espejo del pasillo. 43 años en la banca le habían enseñado el valor de la puntualidad, la precisión y la rutina personal. Su reflejo revelaba a un hombre que había envejecido con gracia y se había convertido en autoridad, con canas entre su cabello oscuro, líneas que marcaban décadas de decisiones cuidadosas. El salón de té, Copper Kettle, ocupaba la esquina de High Street, donde había servido al pueblo durante generaciones. Los accesorios de latón brillaban contra los paneles de caoba, mientras que las cortinas de encaje filtraban la luz de la mañana en delicados patrones sobre los suelos de cuadros. La señora Dorothy Wickham había sido la propietaria del establecimiento desde el fallecimiento de su esposo, manteniendo las tradiciones que la comodidad exigía y el cambio amenazaba. Harold entró a las 3:15, saludando con la cabeza a los rostros familiares dispersos entre las mesitas. Su sitio habitual lo esperaba junto a la ventana que daba al cementerio, donde las lápidas erosionadas custodiaban los recuerdos del pueblo. El ritual del martes no variaba: té Earl Grey, 2 terrones de azúcar, el periódico de la mañana doblado con precisión para mostrar primero los titulares. La señora Wickham se acercó con una eficiencia demostrada, con la tetera de plata reluciendo en su mano experta. El mismo señor Blackwood de siempre. Su sonrisa transmitía la calidez propia de los clientes confiables que nunca se quejaban y siempre dejaban propinas adecuadas. Por favor, Dorothy. Su voz tenía la cadencia mesurada de alguien acostumbrado a ser escuchado y atendido en asuntos financieros. El servicio de té llegó con sumo cuidado. Delicada porcelana pintada con rosas, un azucarero lleno de cubitos cristalinos, una cucharilla de plata que tintineaba contra la porcelana con precisión musical. Harold desdobló su periódico y lo extendió sobre la mesa. Los titulares anunciaban la aprobación del ayuntamiento para un nuevo desarrollo de viviendas más allá de Millersfield. A las 3:16, cogió el azucarero. El primer cubo se disolvió con una suave agitación. El segundo le siguió mientras la atención de Harold se centraba en los planes de desarrollo que alterarían el paisaje del pueblo para siempre. El progreso exigía sacrificio, aunque se preguntaba en secreto si St. Mary Mead se beneficiaría de tales cambios. 17 minutos después de las 3. El té rozó sus labios con la esperada calidez, y luego le siguió una extraña amargura. Al principio no fue desagradable, simplemente inesperado. El Earl Grey tenía un distintivo sabor a bergamota, pero este tenía matices que no pudo identificar. Algo parecido a almendras, aunque la señora Wickham nunca servía galletas con ese sabor. El sabor se intensificó con el segundo sorbo.
Harold frunció el ceño y miró hacia la cocina, donde la señora Wickham tarareaba mientras preparaba el servicio de la tarde. Quizás los nuevos proveedores de té habían modificado las mezclas habituales. Banks lidiaba constantemente con cambios de proveedores, variaciones de calidad y quejas de clientes sobre productos modificados. En su tercer sorbo el sabor a almendra superó todas las demás sensaciones. Su mano izquierda se elevó instintivamente hacia la garganta mientras respiraba con dificultad. El periódico se arrugó bajo su palma derecha, donde los dedos presionaron los titulares que proclamaban «Consejo aprueba nueva construcción de viviendas». Esas palabras flotaban ante su vista mientras los músculos del pecho se contraían y el ritmo cardíaco se descontrolaba. La taza de té se desprendió de sus dedos inertes y la porcelana se hizo añicos contra el suelo de madera con una percusión cristalina. El té Earl Grey se extendió sobre un tablero de ajedrez mientras el cuerpo de Harold Blackwood seguía la gravedad hacia una tierra que de repente parecía muy lejana. El grito de la señora Wickham rompió el silencio de la tarde mientras otros clientes se acercaban con ofertas de ayuda que llegaron demasiado tarde para una intervención terrenal. Alguien llamó al doctor Morrison mientras otro aldeano corría hacia la comisaría. El caos estalló en el cuidado salón de té, donde el orden había reinado durante décadas. Afuera en High Street, la señorita Jane Marple hizo una pausa en su paseo vespertino, mientras la conmoción se extendía desde la entrada principal del Copper Kettle. Su bolsa de tejer contenía una labor en proceso, con las agujas tintineando suavemente, mientras observaba a la multitud que se congregaba. No se percibía sorpresa en sus amables rasgos, solo tristeza por las inevitabilidades que la naturaleza humana exigía. El agente Peters llegó jadeante tras su apresurado viaje por la plaza del pueblo. La escena en el salón de té reveló a Harold Blackwood inmóvil junto a su mesa habitual, con el periódico aferrado en la mano derecha mientras la izquierda permanecía congelada cerca de su garganta. El titular sobre el desarrollo inmobiliario lo miraba fijamente como una acusación. El doctor Morrison se arrodilló junto al cuerpo con profesional eficiencia, comprobando los puntos de pulso que ya no respondían a la intervención médica. Las causas naturales parecían improbables en alguien de la edad y la aparente salud de Harold. La taza de té rota llamó la atención, su contenido esparcido por las tablas del suelo formando patrones que indicaban una catástrofe repentina. Veneno. La palabra susurró entre los aldeanos reunidos como el viento entre las hojas de otoño. Alguien recordó el extraño diario descubierto en la biblioteca, su imposible predicción de este escenario exacto. El miedo se apoderó de ellos al comprender que la profecía se había transformado en una terrible realidad. La señora Pemberton se abrió paso entre la multitud, con el rostro pálido como un pergamino. La predicción del diario resonó en su memoria con perfecta precisión. Martes por la tarde, 17 minutos después de las 3. Té Earl Grey, envenenado a través del azucarero. La mano izquierda se llevaba la garganta, la derecha agarraba los titulares de periódico sobre desarrollo inmobiliario. Cada detalle cumplido con una precisión que desafiaba la coincidencia o la suerte. La señorita Marple entró en el salón de té con una autoridad serena que separó a la multitud sin necesidad de forzarla ni pedirle nada. Sus ojos inspeccionaron la escena con atención a elementos que otros podrían pasar por alto: la posición de los muebles, el ángulo del periódico caído, el dibujo del té derramado sobre las tablas de madera. Se arrodilló junto al azucarero e inhaló profundamente sin tocar el resto. El aroma a almendras dulces persistía bajo la fragancia común del azúcar. El cianuro poseía esa característica distintiva: almendras amargas, detectables para quienes entendían de estas cosas. El asesino había estado allí recientemente. Quizá aún se paseaba entre los aldeanos reunidos. Alguien que conocía la rutina de Harold, entendía sus preferencias y tenía acceso a sustancias letales. Alguien que escribía profecías con tinta violeta y las ocultaba en libros donados. Mientras el agente Peters comenzaba a interrogar a los testigos y el doctor Morrison examinaba el cadáver, la señorita Marple observó quienes observaban con genuina conmoción y quienes cuya sorpresa parecía ensayada. La naturaleza humana revelaba la verdad a través de reacciones inconscientes, y ella había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en los instintos antes que en las pruebas. La primera predicción se había cumplido tal como estaba escrita. 6 muertes más aguardaban en el misterioso diario, cada una predicha con similar precisión. Mary Mead se había convertido en escenario de un asesinato disfrazado de profecía.
y entre ellos caminaba un asesino que se creía tocado por la visión divina. La luz de la tarde comenzó a desvanecerse cuando el cuerpo de Harold Blackwood fue retirado del salón de té donde había tomado su última cena. El pueblo no dormiría en paz esa noche, no mientras la tinta violeta predijera más muertes. El amanecer del miércoles no trajo consuelo a St. Mary Mead, solo conversaciones susurradas tras las cortinas corridas y miradas de reojo a través de las vallas del jardín. El pueblo que había despertado el martes por la mañana en pacífica ignorancia ahora se agitaba bajo el peso de una terrible certeza. Harold Blackwood yacía frío en la consulta del Dr. Morrison, mientras su muerte anunciada ardía como ácido en la memoria colectiva. La tetera de cobre permanecía cerrada, con una cinta policial amarilla en la entrada como si fueran cintas de cuarentena. La señora Wickham se había acostado agotada por los nervios, dejando el salón de té vacío por primera vez en 30 años. El silencio donde antes florecía la conversación alegre parecía más fuerte que cualquier grito. En Gossamer Cottage, Margaret Thornley estaba de pie frente a la ventana de su cocina, observando a las gallinas picotear el grano esparcido. La gallina roja llamada Beatriz se pavoneaba entre sus hermanas con particular autoridad, sin percatarse de que la tinta violeta la había marcado como testigo de la tragedia inminente. El delantal azul de Margaret colgaba de su percha habitual, con el bolsillo roto remendado innumerables veces con puntadas cuidadosas que denotaban hábitos frugales y un carácter práctico. Se había enterado de la muerte de Harold a través de redes locales, más eficientes que las líneas telefónicas. El destino del banquero la inquietaba menos que la forma en que moriría, predicha con una precisión que sugería una intervención sobrenatural o un cálculo humano más perturbador que la profecía divina. Cualquiera de las dos posibilidades la dejaba durmiendo mal y sobresaltada por ruidos inesperados. Mañana por la mañana, su rutina habitual sería la de alimentar a las gallinas a las 7:30 en punto, justo cuando las campanas de la iglesia marcaban la hora. Las aves dependían de su horario, sus relojes internos sincronizados con el suyo gracias a años de cuidados constantes. La costumbre se había convertido en necesidad, la rutina en un deber sagrado. Sin embargo, esta noche Margaret se preguntó si el mañana llegaría. En el pub del pueblo, las acaloradas discusiones reemplazaron la habitual conversación apacible de la noche. El Crown and Anchor había servido a St. Mary Mead desde la época Tudor. Sus vigas bajas y su hogar de piedra ofrecían refugio a quienes buscaban coraje líquido y consuelo colectivo. Esta noche, ni la cerveza ni el brandy podían quitar el sabor del miedo. El reverendo Clement se sentó a beber whisky, abandonando su habitual templanza ante circunstancias que desafiaban la certeza teológica. La profecía divina pertenecía a los tiempos bíblicos, no a los pueblos ingleses, donde la mayor emoción solía girar en torno a las exposiciones florales y las disputas en los consejos parroquiales. Las predicciones del diario parecían más diabólicas que divinas, pero su exactitud desafiaba cualquier explicación racional. El joven Dr. Morrison ocupaba una mesa de la esquina, practicando medicina en plena guerra, con la evidencia ante sus ojos. Harold Blackwood había muerto por envenenamiento con cianuro administrado a través de terrones de azúcar contaminados. La autopsia no reveló sorpresas más allá de la presencia y eficacia del veneno. Sin embargo, ¿cómo conocía el autor del diario los detalles específicos de la muerte antes de que ocurriera? El asesino poseía una visión sobrenatural o un conocimiento previo de sus propias acciones. Ambas posibilidades aterrorizaban de distintas maneras. La señora Pemberton había compartido el diario a regañadientes con el agente Peters, aunque guardaba copias detalladas ocultas en sus aposentos privados. Las predicciones restantes parecían guiones de tragedias aún por suceder. 6 aldeanos más morirían según el calendario de tinta violeta, cada muerte anunciada con una precisión clínica que hacía que el destino de Harold pareciera inevitable, no criminal. En la oficina de correos, la señora Dollop clasificaba el correo con manos temblorosas, anotando qué casas solicitaban la suspensión de la entrega y qué residentes habían decidido repentinamente visitar a familiares en condados lejanos. El miedo se propagó más rápido que la gripe, más contagioso que los chismes, y la población del pueblo se vio mermada por quienes prefirieron huir en lugar de luchar. La señorita Marple caminaba por High Street, mientras la oscuridad se cernía sobre lugares conocidos, transformados por nuevas sombras. La luz se derramaba por las ventanas de las casas, donde las familias se reunían más cerca de lo habitual,
buscando consuelo en la proximidad, mientras el peligro se paseaba entre ellos con rostros amables. El asesino respiraba el mismo aire, compraba en las mismas tiendas, quizá asistía a los mismos servicios religiosos. Alguien que conocía a la perfección las rutinas del pueblo. Alguien que comprendía los hábitos individuales, las agendas personales, las vulnerabilidades privadas. Alguien que se movía por esencia. Mary Mead, con la invisibilidad que le proporcionaba la familiaridad, planeando asesinatos manteniendo las apariencias de una interacción social normal. En Danemead, la residencia más elegante del pueblo, el coronel Bantry paseaba por su estudio mientras su esposa prensaba flores entre las páginas del diccionario. El militar retirado se había enfrentado al fuego enemigo en conflictos coloniales, pero las amenazas nacionales resultaban más inquietantes que los campos de batalla extranjeros. Enemigos que ocultaban su identidad tras rostros familiares, desafiaban todo lo que su entrenamiento le había enseñado sobre la guerra y el honor. Su revólver reglamentario yacía limpio y cargado en el cajón del escritorio, aunque las balas ofrecían poca protección contra el veneno administrado por fuentes confiables. La muerte de Harold demostró la preferencia del asesino por métodos sutiles en lugar de la violencia evidente, un asesinato disfrazado de desgracia o accidente. La señora Bantry continuaba prensando flores con precisión mecánica. Sus manos necesitaban estar ocupadas mientras su mente lidiaba con realidades imposibles. Hermosas rosas guardadas entre páginas parecían preparativos para un funeral, aunque no podía explicar por qué tales pensamientos le asaltaban con tanta persistencia. El reloj de la iglesia dio las 10 cuando la señorita Marple completó su recorrido vespertino por el centro del pueblo. Mañana se pondría a prueba la segunda predicción del diario, con la vida de Margaret Thorney en juego. La anciana solterona vivía sola, con solo gallinas como compañía, tan aislada que los gritos no se oían más allá de la niebla matutina. Sin embargo, el aislamiento también significaba que los testigos serían limitados y que las pruebas podrían ser destruidas por los elementos o las llamas. El asesino había elegido a las víctimas y las circunstancias con mucho cuidado, planeando cada muerte para minimizar la investigación y maximizar el impacto psicológico en los aldeanos supervivientes. Quedaban 6 predicciones tras la tragedia prevista para mañana. 6 oportunidades más para que el profeta de la tinta violeta demostrara poderes que trascendían el conocimiento humano normal. 6 oportunidades más para que la señorita Marple observara, analizara y quizás identificara la mente detrás de los asesinatos. El pueblo dormía intranquilo mientras, en la oscuridad, comenzaban los preparativos matutinos para la cita de Margaret Thorney con el destino. Un cubo rojo de hojalata llenaba alimento para pollos. Un hacha esperaba en un cobertizo. Las campanas de la iglesia se preparaban para marcar otra hora del juicio, en la transformación de St. Mary Mead de refugio a coto de caza. La niebla del jueves por la mañana se aferraba a Rose Cottage como un sudario, aunque Margaret Thorney solo notó que la humedad mantendría a sus gallinas más cerca del gallinero. Se había despertado antes del amanecer con una inquietud inusual, sueños llenos de tinta violeta y relojes que marcaban la cuenta regresiva de momentos que no podía recordar al despertar. El delantal azul colgaba exactamente donde lo había dejado, con el bolsillo roto abierto como una acusación. Su naturaleza práctica se rebelaba contra los temores supersticiosos, pero algo susurraba advertencias que no podía ignorar por completo. La muerte de Harold Blackwood había sacudido los cimientos del pueblo, transformando las rutinas pacíficas en posibles sentencias de muerte. Aún así, las gallinas requerían ser alimentadas, independientemente de los temores humanos o los diarios proféticos. La responsabilidad hacia las criaturas bajo su cuidado superaba la ansiedad personal ante predicciones que pudieran resultar fortuitas en lugar de sobrenaturales. Quizás la muerte de Harold había sido planeada por alguien que luego elaboró, tras la entrada del diario para que pareciera profética, haciendo que el asesinato pareciera inevitable en lugar de calculado. El cubo rojo de hojalata esperaba junto a la puerta de la cocina, abollado por años de fiel servicio, pero aún adecuado para llevar grano a las aves hambrientas. Margaret lo llenó con minuciosa precisión, midiendo las cantidades que, según la experiencia, satisfarían a su rebaño sin fomentar el desperdicio. Los hábitos frugales eran más difíciles de erradicar que quienes los practicaban. Las 7:28, según el reloj de la repisa, al salir al aire del jardín, cargado de humedad otoñal. Las campanas de la iglesia darían las 7:30 en 2 minutos exactos,
marcando otro paso en el implacable avance del tiempo hacia el destino que la aguardara tras los muros de la cabaña. Sus gallinas salieron del gallinero con gran expectación, guiadas por Beatriz, cuyas plumas rojas brillaban a pesar del gris de la mañana. Las aves habían aprendido el horario de Margaret tan a la perfección como ella conocía el de ellas, relojes internos sincronizados a través de años de dependencia mutua y rutina compartida. Esparcía grano con movimientos expertos, observando a sus gallinas picotear y revolotear, siguiendo patrones familiares de política avícola. Beatriz se dominaba por su personalidad, más que por su tamaño, reclamando los bocados más selectos mientras las gallinas más pequeñas esperaban su turno con resignada paciencia. La vida transcurría según la jerarquía establecida, encontrando consuelo en un orden predecible. El reloj de la iglesia comenzó a dar sus campanadas matutinas, cuando dieron las 7:30 con precisión de reloj. Margaret tomó otro puñado de grano cuando la primera campanada resonó por todo el pueblo. La segunda campanada la siguió mientras sus dedos se cerraban sobre los granos de trigo, desgastados por la manipulación. La tercera sonó mientras se preparaba para esparcir otra ración por el terreno ya marcado por picos ansiosos y garras rasposas. Un movimiento captó su visión periférica al sonar la cuarta campanada. Algo se movió tras el viejo roble que delimitaba su propiedad. Las sombras se separaban de forma que sugerían presencia humana más que fenómenos naturales. La quinta campanada sonó más fuerte que las anteriores, más apremiante en su proclamación del paso del tiempo. Margaret se giró hacia el disturbio cuando la sexta campanada anunció la inminente culminación. A través de la niebla matutina, vislumbró una figura vestida de oscuro, con el rostro oscurecido por la niebla y la distancia, pero su postura sugería un ocultamiento deliberado más que una presencia inocente. La séptima campanada dio su declaración final, cuando el reconocimiento llegó demasiado tarde para una respuesta efectiva. El hacha cayó con la precisión de un reloj, mientras las campanas de la iglesia anunciaban las 7:30. La última visión terrenal de Margaret Thornley fue la de Beatriz, acercándose con su típica audacia, con sus plumas rojas brillando contra la tierra gris, donde la niebla matutina comenzaba a retirarse ante el sol naciente. El asesino desapareció en la niebla antes de que los ecos se desvanecieran, dejando solo un silencio interrumpido por el preocupado cloqueo de las gallinas, cuyo desayuno había sido interrumpido por una violencia incomprensible. El cubo rojo de hojalata yacía volcado junto al cuerpo de Margaret, con granos esparcidos marcando la tierra que pronto se oscurecería con una humedad que se extendía, más vital que el rocío matutino. La señorita Marple llegó minutos después de que terminaran de sonar las campanas de la iglesia. Su paseo matutino la había llevado a pasar por Rose Cottage, justo en el momento en que la profecía exigía su cumplimiento. Había anticipado este descubrimiento con terrible certeza, pues sus predicciones en tinta violeta resultaron acertadas más allá de la coincidencia o la fortuna. La escena coincidía con la descripción del diario con una precisión aterradora. Margaret yacía con su delantal azul, con su distintivo bolsillo roto, y un cubo rojo volcado junto a su cuerpo inmóvil. Beatriz se picoteaba nerviosamente el grano esparcido por un terreno marcado por la tragedia, la primera testigo, como profetizaba la elegante escritura. El agente Peters llegó respirando con dificultad tras su apresurado viaje por los callejones del pueblo, húmedos y con un miedo creciente. Otra predicción cumplida exactamente como estaba escrita. Otro aldeano muerto según el cronograma establecido por manos desconocidas con una visión sobrenatural o un conocimiento avanzado de un asesinato planeado. El hacha había sido abandonada cerca, y su mango no tenía huellas dactilares que la niebla matutina no hubiera borrado ya. La limpieza profesional, o los elementos naturales, habían eliminado las pruebas que podrían identificar al asesino, dejando solo resultados en lugar de métodos de investigación. El doctor Morrison examinó el cuerpo con sombría eficiencia, observando que la muerte se había producido instantáneamente por un traumatismo masivo infligido por alguien con una fuerza considerable o una posición ventajosa. El asesino había atacado por detrás y por encima, lo que sugería una altura o una posición elevada que permitía que la gravedad contribuyera al intento homicida. 5 predicciones permanecían en las páginas violetas del diario, 5 aldeanos más, marcados para morir según un calendario que parecía inviolable como la ley natural. El miedo se intensificaba con cada profecía cumplida. La confianza se erosionaba a medida que los vecinos se veían entre sí a través de la sospecha y la supervivencia.
El asesino caminaba entre ellos con creciente confianza. Asesinatos disfrazados de destino, mientras la eliminación metódica continuaba según un plan predeterminado. En algún lugar de Stem, Mary Mead vivía alguien que escribía la muerte con tinta violeta y la entregaba con precisión de reloj, haciendo que la profecía fuera indistinguible del asesinato premeditado. Las gallinas de Margaret Thornley continuaron con su rutina matutina a pesar de la ausencia de su ama. El hambre se impuso a la confusión mientras picoteaban el grano esparcido por la violencia en lugar de la amabilidad. La vida transcurría según patrones establecidos, incluso mientras la muerte reescribía las reglas que regían su pequeño rincón de Inglaterra. La niebla comenzó a levantarse a medida que la mañana avanzaba hacia la plena luz del día, pero las sombras parecían más profundas ahora, más amenazantes en su ocultamiento de verdades que la paz del pueblo ya no podía contener. El sol del viernes se abría paso entre nubes cargadas de acusaciones tácitas mientras St. Mary Mead despertaba para encontrarse transformado en algo irreconocible. 2 muertes en 3 días habían desvanecido la ilusión de seguridad, dejando a los residentes a merced de calles familiares que ahora parecían estar plagadas de peligros invisibles. Las predicciones del diario habían adquirido el peso de mandamientos divinos, y cada profecía cumplida reforzaba la creencia en su inevitable cumplimiento. En la comisaría el agente Peters examinó pruebas que desafiaban toda explicación lógica, mientras que las llamadas telefónicas a la jefatura del condado traían promesas de ayuda que llegarían demasiado tarde para quienes ya estaban marcados con tinta violeta. El asesino poseía un conocimiento que trascendía las capacidades humanas normales, atacando con una precisión que sugería una guía sobrenatural o una planificación detallada. La tercera predicción atormentó a todos los que leyeron su descripción clínica. La señora Eleanor Duckworth moriría el sábado por la noche mientras preparaba la cena, escaldada por agua hirviendo, que se derramaría al sonar las campanas de la iglesia a las 6. La especificidad era más gélida que los vientos otoñales, sobre todo porque la señora Duckworth vivía sola encima de su mercería y mantenía hábitos culinarios tan predecibles como el amanecer. El joven Timothy Forsyth, sentado en su pequeño estudio encima de la panadería, contemplaba las páginas cubiertas de tinta violeta que combinaba con la elegante caligrafía del diario. Le temblaban las manos al dejar la pluma estilográfica que había sido el legado de su abuelo, con la punta aún húmeda por la confesión que salvaría al pueblo o condenaría su alma inmortal. El peso de un conocimiento terrible lo oprimía el pecho como años acumulados de culpa y vergüenza secreta. Había escrito esas predicciones, cada palabra grabada en papel con una precisión que reflejaba meses de cuidadosa observación y meticulosa planificación. Los asesinatos fueron su creación, nacidos de agravios que se enconaron en la oscuridad, hasta que la venganza se convirtió en la única solución que su mente atormentada pudo aceptar. Harold Blackwood había denegado su solicitud de préstamo con crueldad despreocupada, destruyendo así los sueños de expandir la panadería familiar que había servido al pueblo durante 3 generaciones. Margaret Thornley había difundido chismes maliciosos sobre la reputación de su difunta madre como bebedora y envenenadora, con rumores que lo seguían en cada interacción social. Ambos merecían un castigo por su despreocupada destrucción de la felicidad ajena. Sin embargo, ahora ante la realidad de sus muertes, Timothy descubrió que la venganza le sabía tan amarga como el pan quemado y no le traía satisfacción alguna para calmar el dolor en su pecho, donde una vez residió la conciencia. Las predicciones restantes parecían más monstruosas que justificadas, 5 vidas más programadas para ser eliminadas porque el orgullo herido había exigido un pago sangriento. Descendió por unas estrechas escaleras que crujían bajo su peso, aferrándose a la confesión que pondría fin a esta locura antes de que murieran más inocentes, según sus profecías cuidadosamente elaboradas. El aire de la mañana le azotaba el rostro como una absolución mientras caminaba por High Street hacia la comisaría. Cada paso lo acercaba al juicio que sus acciones habían hecho inevitable. El agente Peters levantó la vista de sus papeles cuando Timothy entró con ojos desorbitados y manos temblorosas. La apariencia del joven sugería que luchaba contra demonios y que finalmente había ganado la batalla espiritual. El sudor le perlaba la frente a pesar del frío matutino, y su ropa colgaba suelta sobre un cuerpo que había perdido bastante peso en las últimas semanas. Escribí el diario. Las palabras brotaron sin preámbulos ni explicaciones. La confesión se derramó como agua de una presa rota. Maté a Harold Blackwood y a Margaret Thornley.
Lo planeé todo, anoté lo que pretendía hacer, y luego escondí el diario donde alguien lo encontrara y pensara que las predicciones eran sobrenaturales. El agente Peters dejó la pluma con minuciosa precisión, estudiando al joven que se atribuía la responsabilidad de los asesinatos que habían aterrorizado a todo el pueblo. La confesión de Timothy poseía un tono desesperado que sugería o bien una culpabilidad genuina, o bien un elaborado engaño diseñado para lograr fines imperceptibles a primera vista. ¿Cómo los mataron? La pregunta transmitía un escepticismo profesional, fruto de años de investigación de casos donde la verdad a menudo se escondía tras capas de distracción y falsos testimonios. La narración de Timothy fluyó con precisión practicada, describiendo métodos y oportunidades que demostraban un profundo conocimiento de ambos crímenes. Había accedido a la mesa habitual de Harold, en el Copper Kettle, entrando temprano por la mañana, contaminando terrones de azúcar con cianuro, obtenido a través de conexiones que se negó a identificar. La muerte de Margaret había requerido una paciente espera en la oscuridad previa al amanecer, hasta que la rutina la puso al alcance del hacha que él había afilado durante días antes del asesinato. La confesión contenía detalles no revelados al público, información que solo el asesino o alguien con acceso a las pruebas policiales podía poseer. Sin embargo, algo en la actitud de Timothy sugería más una actuación que un arrepentimiento genuino, una revelación ensayada que una admisión espontánea de culpa. La señorita Marple entró en la comisaría mientras Timothy terminaba su relato del asesinato planeado, disfrazado de cumplimiento profético. Su amable presencia pareció calmar al joven agitado, aunque su mirada observadora detectó discrepancias entre sus palabras y comportamientos inconscientes que sugerían complejidades más profundas bajo una confesión superficial. Escuchó sin interrupción mientras Timothy repetía sus declaraciones de responsabilidad, describiendo motivaciones arraigadas en el rechazo financiero y la humillación social que habían degenerado en un resentimiento asesino. Su voz transmitía la convicción nacida de una necesidad desesperada más que de una culpa genuina, como si la confesión sirviera para algo más que la simple admisión de una actividad criminal. Las predicciones restantes lo inquietaron más, afirmó Timothy. 5 muertes más programadas según su plan original, ahora le parecían un castigo excesivo por desaires, que ya no justificaban una respuesta tan extrema. Quería que la matanza cesara antes de que la sangre inocente manchara sus manos, con una culpa que lo perseguiría por la eternidad. El agente Peters llevó a cabo los procedimientos de arresto con minuciosidad profesional, mientras la duda corroía las certezas que deberían haber acompañado la resolución del caso. La confesión de Timothy respondió preguntas importantes, al tiempo que planteaba otras igualmente inquietantes. Las predicciones del diario continuaron más allá de su supuesto cambio de opinión, sugiriendo conspiradores adicionales o motivaciones más complejas de lo admitido. Mientras Timothy era conducido a la celda, la señorita Marple se quedó para examinar su confesión escrita, prestando especial atención a detalles que otros podrían pasar por alto. La caligrafía difería sutilmente de la elegante caligrafía del diario, aunque la tinta violeta combinaba a la perfección. El papel presentaba diferentes marcas de agua a pesar de su antigüedad y texturas similares. Pequeñas inconsistencias sugerían que la verdad poseía una complejidad mayor de la que una simple confesión podía contener. El pueblo recibió la noticia del arresto de Timothy con un alivio atenuado por un temor persistente. 2 asesinatos habían encontrado a su autor, pero algo en la resolución parecía incompleto, más que concluyente. El diario contenía predicciones que iban más allá de los crímenes que Timothy admitió haber planeado, profecías que aún podrían exigir cumplimiento, independientemente del encarcelamiento de su supuesto autor. La noche cayó sobre Stenmer y Mead con una opresión abrumadora, mientras los residentes se preguntaban si la confesión de Timothy había puesto fin a su pesadilla, o si simplemente había servido como un intermedio antes de la siguiente tragedia. El asesino salió libre mientras un hombre inocente aceptaba la culpa de asesinatos planeados por mentes más retorcidas de lo que su conciencia atormentada podía imaginar. Mañana se pondría a prueba la tercera predicción del diario, con la vida de la señora Duckworth en juego. Las campanas de la iglesia darían las 6 mientras el agua hirviendo se cobraba otra víctima, según un cronograma que el encarcelamiento no podía alterar. El verdadero autor de las profecías de tinta violeta permanecía oculto entre ellos, paciente como la muerte misma, mientras otros pagaban el precio de su arte asesino.
La tarde del sábado cayó sobre St. Mary Maid con el peso de una fatalidad inminente, aunque la señora Eleanor Duckworth tarareaba alegremente mientras preparaba la cena en su pequeña cocina, encima de la mercería. La confesión de Timothy Forsyth había traído una paz temporal a los nervios del pueblo, pero algo indefinible flotaba en el aire otoñal, como el aroma de tormentas inminentes. La ventana de su cocina daba a High Street, donde las farolas de gas se encendían con el destello de la luz del día, cediendo ante la oscuridad inminente. La vista familiar le brindó consuelo durante décadas de comidas solitarias, una vida de soltera que encontraba satisfacción en los placeres sencillos y en las rutinas diarias que no requerían la aprobación ni la comprensión de nadie. La gran olla de agua burbujeaba alegremente en su hornilla de gas, y el vapor se elevaba en alegres nubes, mientras las verduras esperaban, ordenadas en montones, su transformación en una sopa nutritiva. La señora Duckworth se enorgullecía de sus habilidades culinarias, aprendidas de una madre que creía que una buena nutrición reflejaba carácter moral y competencia doméstica. 5 minutos antes de las 6, tomó el asa de la olla para comprobar si el agua estaba lista para añadir las verduras. Las campanas de la iglesia darían la hora momentáneamente, marcando el paso del tiempo con voces de bronce que habían guiado la vida del pueblo a través de siglos de cambio y continuidad. Sin embargo, mientras sus dedos se cerraban sobre el mango metálico, la duda se apoderó de su mente como corrientes de aire invernal, a través de ventanas mal selladas. La confesión de Timothy había proporcionado explicaciones que satisfacían la investigación oficial, pero las preguntas seguían sin respuesta en rincones, donde la lógica temía aventurarse. ¿Cómo había conseguido un joven confundido cianuro para el asesinato de Harold, mientras mantenía un empleo que no le permitía tal acceso? El asa de la olla ardía lo suficiente como para obligarla a soltarla rápidamente, aunque la experiencia debería haberle advertido de tal temperatura después de un largo hervor. Sus reflejos parecían más lentos de lo habitual, su coordinación afectada por un nerviosismo que el arresto de Timothy debería haber eliminado en lugar de intensificado. Las campanas de la iglesia comenzaron su anuncio vespertino al dar las 6 con precisión mecánica. La señora Duckworth volvió a coger la olla, decidida a no dejar que los temores supersticiosos arruinaran una cena perfectamente adecuada, preparada con esmerada atención al equilibrio nutricional y a las necesidades económicas. Su mano se cerró alrededor del mango cuando la segunda campanada resonó por todo el pueblo. El metal le quemó la palma con una intensidad inesperada, provocándole espasmos musculares involuntarios que hicieron volar la olla por la pequeña cocina. El agua hirviendo se arqueó en el aire vaporoso como fuego líquido, buscando objetivos con la inexorable ayuda de la gravedad. Pero la señora Duckworth se tambaleó hacia atrás contra la mesa de la cocina al sentir un dolor intenso en la mano quemada, colocándose más allá de la cascada hirviente que salpicaba inofensivamente el suelo de linóleo. El agua que debería haberle quitado la vida, según la profecía de la tinta violeta, solo creó charcos que habría que fregar y verduras que habría que reponer. Respiraba con dificultad mientras las campanas de la iglesia anunciaban las 6, viva a pesar de las predicciones que habían cobrado la vida de otros 2 aldeanos con precisión mecánica. O bien los poderes sobrenaturales del diario habían fallado finalmente, o bien la intervención humana había alterado el designio cuidadosamente orquestado del destino. La señorita Marple apareció en la puerta de la cocina, con una cadencia que sugería más una premonición que una coincidencia. Su amable sonrisa transmitía la satisfacción que da el haber jugado con éxito con la vida de otros, aunque la señora Duckworth estaba demasiado conmocionada para notar esas sutiles expresiones inmediatamente después de su casi escape. Pensé que agradecería compañía para cenar. La voz de la señorita Marple tenía una calidez que ocultaba un cálculo bajo la preocupación de un vecino. Quizás podríamos rescatar algo de su preparación, a pesar de este desafortunado accidente. La explicación llegó gradualmente mientras trabajaban juntos para restablecer el orden en la cocina trastocada. La señorita Marple sospechaba que la confesión de Timothy contenía elementos de engaño diseñados para proteger al verdadero asesino, y al mismo tiempo, satisfacer la demanda pública de justicia. Las motivaciones del joven parecían inadecuadas para asesinatos que requerían una planificación tan cuidadosa y una ejecución tan despiadada. Alguien había convencido a Timothy para que confesara mediante métodos que combinaban la manipulación psicológica con una genuina preocupación por la seguridad de la aldea. Quizás amenazas contra personas que le importaban,
o promesas de que su sacrificio evitaría más muertes. Motivaciones nobles transformadas en herramientas para fines criminales por mentes que comprendían la debilidad humana mejor que sus víctimas comprendían sus propias vulnerabilidades. El asa de la olla había sido adulterada con una sustancia cáustica que quemaba la piel al contacto, provocando reacciones reflejas que hacían volar agua hirviendo en direcciones calculadas para causar el máximo daño. Solo la advertencia le había permitido a la señora Duckworth posicionarse a salvo cuando ocurrió el inevitable accidente, según un plan asesino disfrazado de profecía sobrenatural. Mientras compartían una cena improvisada, preparada con ingredientes que sobrevivieron a la violencia de la noche, la señora Duckworth escuchaba con creciente horror las explicaciones que revelaban el verdadero alcance de la conspiración que se cernía sobre su pacífica aldea. Timothy languidecía bajo custodia mientras el verdadero asesino andaba libre, con 5 predicciones más esperando cobrar vidas según un calendario que su arresto no había interrumpido. El autor del diario poseía un profundo conocimiento de las rutinas del pueblo, combinado con una perspicacia psicológica que le permitía manipular tanto a las víctimas como a los investigadores. Alguien que comprendía las debilidades individuales, las agendas personales y los miedos privados que podían explotarse con fines asesinos, manteniendo la apariencia de una interacción social normal. Alguien que sabía que la conciencia culpable de Timothy y sus circunstancias desesperadas lo harían vulnerable a la sugerencia de que la confesión podría ser más beneficiosa que el silencio continuo. Alguien que calculó que la prisión temporal era un precio aceptable por la libertad continua para completar la eliminación cuidadosamente orquestada de objetivos seleccionados. La supervivencia de la señora Duckworth había alterado el patrón, introduciendo incertidumbre en procedimientos que previamente se habían desarrollado con precisión matemática. El asesino tendría que ajustar sus planes, manteniendo la apariencia de inevitabilidad profética que otorgaba a sus crímenes un carácter sobrenatural en lugar de criminal. Quedaban 4 predicciones en tinta violeta, 4 oportunidades más para que el verdadero autor demostrara poderes que trascendían el conocimiento humano normal. Sin embargo, el fracaso de esta noche había revelado la naturaleza mecánica de sus supuestos milagros, asesinato disfrazado de destino, mediante una cuidadosa preparación y manipulación psicológica. Al acercarse la medianoche y prepararse para acostarse en habitaciones que de repente parecían menos seguras que antes, la señora Duckworth se preguntó cuál de sus vecinos habría planeado su muerte con tanta precisión. El asesino respiraba el mismo aire, compraba en las mismas tiendas, quizá asistía a los mismos servicios religiosos mientras planeaba el asesinato tras una apariencia de civilidad. El sacrificio de Timothy había proporcionado protección temporal, a la vez que revelaba la verdadera naturaleza de las amenazas que seguían acechando a Merrymead. El mañana traería nuevos peligros, ya que el asesino adaptaría sus métodos para justificar la profecía fallida y la creciente conciencia de que sus poderes eran humanos y no divinos. La aldea dormía intranquila mientras el mal caminaba entre ellos con rostros familiares, pacientes como la muerte misma mientras planeaban nuevos enfoques para antiguos propósitos que exigían pagos con sangre por agravios, conocidos solo por la mente retorcida que escribía la muerte con tinta violeta. El domingo por la mañana no hubo santuario en Merrymead, a pesar de que las campanas de la iglesia llamaban a los fieles a rezar en los salones de piedra que habían ofrecido consuelo espiritual durante 8 siglos. El sermón del reverendo Clement sobre la protección divina sonó hueco ante los recientes acontecimientos que cuestionaban las certezas teológicas. Sus palabras resonaron entre los bancos vacíos, mientras el miedo mantenía a los feligreses encerrados tras las puertas. La supervivencia de la señora Eleanor Duckworth había destrozado las ilusiones de inevitabilidad profética, revelando la naturaleza mecánica de los asesinatos disfrazados de destino sobrenatural. Sin embargo, este conocimiento trajo poco consuelo a quienes comprendían que el cálculo humano resultaba más aterrador que el juicio divino. Se podía razonar con los enemigos mortales, negociar, tal vez incluso escapar huyendo o escondiéndose. Pero los asesinos que escribían la muerte con tinta violeta y la ejecutaban mediante una planificación metódica, poseían una paciencia que trascendía las limitaciones humanas normales. Observaban, calculaban y adaptaban sus métodos para superar obstáculos, manteniendo la apariencia de poderes sobrenaturales que otorgaban a sus crímenes un carácter místico, no criminal. Timothy Forsyth permanecía en su celda, contemplando cómo las paredes parecían cerrarse hacia adentro con cada hora que pasaba. Su falsa confesión había brindado protección temporal a personas que realmente le importaban.
aunque a un precio que se hacía cada vez más alto a medida que el aislamiento se extendía hasta el infinito. El verdadero asesino seguía libre mientras asumía la responsabilidad de asesinatos que no había planeado ni ejecutado. La decisión de confesar le pareció noble cuando la amable voz que le susurró consuelo durante sus horas más oscuras de desesperación financiera y humillación social la propuso por primera vez. Alguien que comprendía su dolor, que se compadecía de los agravios que supuraban como heridas infectadas, le sugirió que el sacrificio podría ser más beneficioso que el silencio continuo. Sin embargo, ahora, atrapado entre barrotes de hierro mientras sangre inocente seguía fluyendo según el cronograma que su confesión debería haber interrumpido, Timothy se preguntó si la nobleza y la manipulación eran idénticas cuando se las veía desde las ventanas de las celdas, que solo revelaban cielo y recuerdos de libertad. La señorita Marple caminaba por High Street, con un propósito que la llevaba a pasar por lugares conocidos, transformados por la violencia reciente en una geografía de sospecha y miedo calculado. El asesino había cometido su primer error al permitir que la señora Duckworth sobreviviera, revelando las limitaciones humanas bajo pretensiones sobrenaturales que antes parecían inviolables. 4 predicciones permanecían en las páginas violetas del diario, cada una a la espera de su cumplimiento, según un cronograma que el encarcelamiento no había alterado. La siguiente víctima debía morir el martes por la mañana, mientras tendía la ropa en jardines visibles desde varias casas. Los testigos complicarían un asesinato disfrazado de accidente, requiriendo una planificación más sofisticada que los asesinatos anteriores. En Rose Cottage, la cinta policial aún marcaba con precisión de reloj la escena donde Margaret Turley había encontrado su fin. Las gallinas vagaban libremente por los jardines que su dueña nunca volvería a cuidar, guiadas por Beatrice, cuyas plumas rojas parecían menos vibrantes, desde que la tragedia transformó la rutina en recuerdo. El asesino había elegido a sus víctimas, considerando cuidadosamente factores prácticos y psicológicos. La autoridad financiera de Harold Blackwood, el lenguaje chismoso de Margaret Turley, y los juicios morales de la señora Duckworth representaban aspectos de la vida del pueblo que, según una mente, merecían ser eliminados mediante métodos que parecían ordenados por Dios, no planificados por un delito. Sin embargo, surgieron patrones para quienes sabían observar el comportamiento humano bajo las apariencias. Las víctimas compartían una conexión más allá de la selección aleatoria, un hilo que unía sus destinos, a través de agravios o conocimientos que amenazaban a alguien cuya supervivencia dependía de guardar secretos que el asesinato podía proteger. En la oficina de correos, la señora Dollop clasificaba el correo con manos temblorosas a pesar del arresto y la confesión de Timothy. La explicación oficial satisfacía su mente consciente, mientras que los temores instintivos susurraban advertencias de que el peligro seguía activo entre ellos. El asesino poseía un talento para la manipulación psicológica que se extendía más allá de sus víctimas, abarcando a toda la población del pueblo. El miedo cumplía sus propósitos aislando a los posibles objetivos y creando una atmósfera de terror sobrenatural que desalentaba la investigación racional. Quienes creían en la inevitabilidad profética eran menos propensos a buscar explicaciones prácticas para acontecimientos que desafiaban la comprensión habitual de causa y efecto. La 4ª predicción describió la muerte por ahogamiento en el estanque Miller durante la niebla de la mañana del martes, cuando la visibilidad limitaría la presencia de testigos y el agua destruiría las pruebas que podrían identificar al asesino. Otro método cuidadosamente elegido que pareció accidental, aunque cumplía fines homicidas con precisión mecánica. La señora Jennifer Harwell vivía sola cerca del estanque en una cabaña heredada de una tía anciana que se había ahogado en circunstancias similares décadas atrás. El recuerdo del pueblo susurraba sobre maldiciones familiares y repeticiones sobrenaturales, historias que contribuían a los propósitos del asesino al proporcionar un contexto sobrenatural para asesinatos planificados con cálculo humano. La conexión empezó a surgir cuando la señorita Marple examinó los registros históricos guardados en los archivos de la biblioteca, que la señora Pemberton mantenía con obsesiva minuciosidad. Certificados de defunción, artículos periodísticos y registros parroquiales contaban historias de tragedias que seguían patrones que se remontaban a generaciones de la vida del pueblo. La familia Hardwell había sufrido más de la cuenta de muertes accidentales en los últimos 50 años. Ahogamientos, caídas, enfermedades que se presentaban sin previo aviso y se cobraban vidas en un momento que sugería una maldición sobrenatural o una intervención humana disfrazada de destino.
Cada muerte había traído una herencia a los familiares supervivientes, eliminando posibles complicaciones para la fortuna familiar. Alguien que comprendía la historia de la aldea, los vínculos familiares y las motivaciones financieras que se extendían a lo largo de décadas de cuidadosa planificación y paciente ejecución. Alguien que había esperado años entre asesinatos para evitar sospechas, mientras eliminaba sistemáticamente obstáculos para alcanzar objetivos que requerían la eliminación de linajes específicos. El diario representaba la culminación de una estrategia a largo plazo, más que una inspiración repentina, profecías que condensaban décadas de asesinatos metódicos en un periodo concentrado que parecería sobrenatural, no calculado. La confesión de Timothy había proporcionado la tapadera perfecta para la fase final de la conspiración anterior a su nacimiento. A medida que las sombras de la tarde se alargaban hacia la noche, la señorita Marple comprendió que el martes traería un enfrentamiento entre el cálculo humano y la justicia divina en aguas que habían cobrado la vida de Hardwell durante generaciones. La identidad del asesino permanecía oculta tras máscaras de respetabilidad, pero sus métodos habían revelado patrones que la paciencia y la observación podían descifrar. La aldea que parecía pacífica ahora se revelaba como un coto de caza donde el depredador había acechado a su presa durante décadas de cuidadoso acecho y eliminación metódica. Pronto la farsa terminaría y el asesinato se revelaría en toda su fealdad humana, despojado de las pretensiones sobrenaturales que habían ocultado su verdadera naturaleza durante demasiado tiempo. 4 vidas más pendían de un hilo mientras el mal caminaba entre ellas con rostros de buena vecindad, confiadas en que el miedo y la superstición continuarían protegiendo su identidad hasta que la profecía completara su sangrienta obra en St. Mary Mead. La tarde del lunes se cernía sobre St. Mary Mead como un sudario tejido de niebla y un temor creciente, aunque Jennifer Hardwell solo sentía melancolía mientras se preparaba para lo que podría ser su última noche en la tierra. La cuarta predicción del diario la había marcado para morir ahogada en Miller's Pond, un destino que llegaría con la niebla del amanecer del martes, cuando la visibilidad envolvería el asesinato en un misterio sobrenatural. A sus 37 años, Jennifer poseía la serena belleza de las mujeres que habían aprendido a encontrar satisfacción en los placeres solitarios, en lugar de la aprobación social. Su cabaña cerca del estanque le servía de refugio contra los chismes del pueblo que habían seguido el apellido Hardwell a lo largo de generaciones de tragedias y maldiciones susurradas. La predicción del mañana parecía casi misericordiosa comparada con décadas de miradas sospechosas y conversaciones cruzadas que cesaban cada vez que ella se acercaba. El estanque reflejaba las estrellas vespertinas como diamantes dispersos sobre el agua que se había cobrado la vida de su tía, su abuela, y antes de eso, su tía abuela. Una historia familiar escrita en profundidad, que según la leyenda local, estaba maldita, aunque Jennifer siempre había sospechado la intervención humana tras muertes que parecían accidentales, pero que cumplían propósitos que los registros de herencia podían esclarecer. La señorita Marple llegó justo cuando las campanas de la iglesia marcaban las 9. Su amable presencia brindó el consuelo que Jennifer no esperaba encontrar durante su vigilia ante el destino designado. El servicio de té brindó una normalidad ritual, mientras que la conversación reveló conexiones que transformaron una tragedia fortuita en un patrón deliberado que se extendía a lo largo de varias generaciones. Los ahogamientos de Hardwell ocurrieron con intervalos exactos de 20 años, y cada muerte eliminaba posibles complicaciones para la herencia familiar, que se transmitía mediante complejas vinculaciones establecidas por antepasados torvictorianos que creían en preservar la pureza del linaje mediante mecanismos legales. Jennifer representaba el último obstáculo para la consolidación de una considerable riqueza que parientes lejanos habían codiciado durante décadas. Alguien que comprendía tanto la historia familiar como las complejidades legales que regían las herencias tras generaciones de cuidadosa planificación y paciente ejecución. Alguien que había esperado décadas entre asesinatos para evitar sospechas, mientras eliminaba sistemáticamente las ramas del árbol genealógico que amenazaban su derecho a la fortuna Hardwell. El autor del diario poseía conocimientos que trascendían los chismes del pueblo y abarcaban documentos legales y registros familiares que la mayoría de los residentes jamás habían visto. Escrituras de propiedad, certificados de matrimonio y actas de defunción contaban historias de una eliminación calculada, disfrazada de maldición sobrenatural, que protegía la identidad del verdadero asesino al tiempo que servía a sus fines financieros. Al acercarse la medianoche, Jennifer compartió detalles de su historia familiar
que revelaron el alcance de la conspiración contra la familia Harwell. El ahogamiento de su tía ocurrió durante una reunión familiar, cuando varios testigos pudieron testificar sobre la naturaleza accidental de la muerte. Su abuela resbaló en las orillas heladas de un estanque una mañana de invierno, cuando la niebla impidió que alguien pudiera ayudarla. Su tía abuela sufrió una convulsión mientras alimentaba a los patos, una condición médica que explicaba su incapacidad para ponerse a salvo. Cada muerte había parecido natural, eliminando las complicaciones legales que amenazaban las reclamaciones de herencia de familiares, cuya conexión con la fortuna original de los Harwell era lejana, pero válida según los términos del acuerdo victoriano. El asesino había estudiado derecho de familia con una experiencia que sugería formación jurídica profesional o acceso a documentos cuya existencia la mayoría de los aldeanos jamás habría sospechado. La señorita Marple escuchaba con creciente comprensión cómo surgía un patrón de tragedias aparentemente aleatorias que habían moldeado la memoria del pueblo durante generaciones. La maldición Harwell fue una creación humana diseñada para proporcionar una explicación sobrenatural a asesinatos planificados con precisión legal y ejecutados con una paciencia que trascendía la motivación criminal habitual. La predicción del martes representó la culminación de una conspiración de 50 años más que una profecía sobrenatural. La muerte estaba programada para completar el proceso legal que transferiría toda la herencia de Harwell a un pariente sobreviviente cuya identidad permaneció oculta, detrás de capas de distracción calculada y falsa simpatía. Mientras la niebla del amanecer comenzaba a elevarse de las aguas del estanque que se había cobrado tantas vidas en Harwell, Jennifer se preparó para recorrer los senderos que sus antepasados habían recorrido hacia citas con el destino, cuyo origen resultó ser decididamente mortal. El asesino aguardaba en algún lugar entre la niebla matutina, confiado en que el miedo y la superstición seguirían protegiendo su identidad, mientras la profecía completaba su sangrienta obra. Pero la señorita Marple había pasado la noche examinando documentos que la tía de Jennifer había ocultado antes de su muerte, documentos que revelaban la verdadera identidad del paciente depredador que había acechado a las mujeres de Harwell durante décadas de cuidadosa planificación. Los registros legales contaban historias de herencias que motivaron asesinatos a lo largo de generaciones de eliminación metódica. La niebla matutina ocultaba algo más que un misterio sobrenatural. Pasos se acercaban a través de una niebla que parecía latir con un propósito maligno. Alguien que conocía la profundidad de los estanques y los patrones de las corrientes, alguien que entendía cómo se encontrarían los cuerpos para apoyar la teoría de la muerte accidental que había protegido su identidad durante medio siglo. Sin embargo, hoy traería una confrontación entre el cálculo humano y la justicia que había esperado generaciones la oportunidad de exponer la verdad oculta tras pretensiones sobrenaturales. La maldición de Harwell finalmente revelaría a su autor mortal, cuando la niebla matutina se disipara para mostrar el asesinato en toda su fealdad humana. Jennifer caminó hacia su ahogamiento programado mientras la señorita Marple observaba desde un escondite que permitiría intervenir cuando el asesino se revelara mediante las acciones que la profecía exigía. La cuarta predicción del diario se pondría a prueba contra la voluntad humana que trascendía el destino sobrenatural mediante una planificación cuidadosa y una resistencia decidida. El estanque de Miller reflejaba el cielo matutino como un espejo que pronto se rompería con violencia al emerger la verdad de las profundidades donde había permanecido oculta durante generaciones de paciente conspiración. El agua albergaba secretos que saldrían a la luz con la primera luz, revelando la identidad del depredador que había perseguido a las mujeres de Harwell durante décadas de eliminación calculada. El amanecer del martes se deslizó por el estanque Miller a través de una niebla que parecía cobrar vida con un propósito maligno, aunque Jennifer Harwell caminaba por senderos familiares con pasos firmes, convencido de que el destino sobrenatural era creación humana. Las revelaciones de la señorita Marple habían transformado el terror en ira, la impotencia en determinación para poner fin a la conspiración que había cegado a las mujeres Harwell durante generaciones. La superficie del estanque permanecía inmóvil como obsidiana pulida, reflejando un cielo gris que prometía lluvia antes del amanecer. Los juncos susurraban secretos con la brisa otoñal, mientras el agua lamía las orillas fangosas donde aún podrían conservarse huellas de ahogamientos previos bajo los sedimentos acumulados y los escombros estacionales. Jennifer llevaba el bastón que había pertenecido a su tía, con el mango de latón desgastado por las manos que buscaron apoyo en los últimos momentos
antes de que el agua se llevara a otra víctima de un accidente cuidadosamente planeado. Hoy, ese mismo bastón serviría para diferentes propósitos, como arma y como prueba de la intervención humana tras muertes que parecían divinamente ordenadas. El movimiento perturbó la niebla al acercarse las 7 con precisión mecánica. Alguien se acercó a través de la niebla, con pasos amortiguados por la tierra blanda, y una cuidadosa ubicación que denotaba un profundo conocimiento de la geografía del estanque. El asesino poseía un profundo conocimiento del terreno, fruto de décadas de paciente observación. Entre vapores cambiantes emergió una figura que Jennifer reconoció con una conmoción que transformó la comprensión en furia. La señora Agatha Hardwell Smythe, prima lejana cuyo derecho legal a la herencia familiar parecía el más débil entre los parientes sobrevivientes, cuyas visitas compasivas y tiernas condolencias habían proporcionado la cobertura perfecta para el reconocimiento que requería el asesinato. La apariencia de la anciana sugería una fragilidad que ocultaba una fuerza suficiente para empujar a las víctimas que forcejeaban bajo el agua, lo que destruiría las pruebas y al mismo tiempo apoyaría la teoría de la muerte accidental. Su formación jurídica, adquirida a través de su matrimonio con un abogado que falleció prematuramente, le proporcionó la experiencia necesaria para desenvolverse en las leyes sucesorias que regían la fortuna de los Hardwell. Había esperado 50 años entre ahogamientos para evitar sospechas, mientras eliminaba sistemáticamente los obstáculos a la consolidación de la riqueza que sus antepasados victorianos habían repartido entre múltiples linajes. Cada muerte parecía natural, pero cumplía fines legales que, con un cálculo paciente, se habían transformado en un patrón sobrenatural. Buenos días, querida Jennifer. La voz de la señora Hardwell Smythe transmitía una calidez que ocultaba intenciones asesinas bajo capas de engaño practicado. ¡Qué neblina tan terrible esta mañana! Es peligroso caminar cerca del agua, donde los accidentes son tan fáciles. Jennifer aferró el bastón de su tía con manos firmes, presa de una ira justificada en lugar de un temor sobrenatural. El mango de latón se sentía cálido, a pesar del frío matutino, como si sus anteriores dueños hubieran dejado rastros de su determinación por resistir el mal que se manifestaba en rostros familiares, mientras planeaban una eliminación metódica. Sé lo que les hiciste. La acusación de Jennifer atravesó la niebla como una cuchilla a la seda. Palabras cargadas de décadas de sospecha reprimida que la investigación de la señorita Marple había transformado en certeza. Los mataste a todos por dinero. Disfrazaste el asesinato de una maldición familiar mientras robabas la herencia que pertenecía a mujeres cuyo único delito era existir. La fachada de la señora Hardwell Smythe se quebró levemente, revelando un cálculo bajo expresiones compasivas que habían servido como camuflaje perfecto para el reconocimiento y la planificación. Su mente legal evaluaba las nuevas circunstancias mientras manos asesinas se preparaban para la violencia que la profecía exigía a pesar de las circunstancias comprometidas. ¡Qué imaginación, querida niña! La anciana se acercó con movimientos que parecían frágiles, preparándose para el ataque, algo que el agua ocultaría de posibles testigos. Tu pobre tía dijo cosas similares antes de su desafortunado accidente, delirios provocados por el aislamiento y los antecedentes familiares de inestabilidad mental. Pero Jennifer había pasado la noche preparándose para la confrontación que los descubrimientos de la señorita Marple habían hecho inevitable. El bastón surcó el aire matutino con la fuerza acumulada por décadas de ira contenida. El mango de latón impactó contra el cráneo que había gestado 50 años de asesinato paciente disfrazado de destino sobrenatural. La señora Hardwell Smythe se tambaleó hacia atrás, hacia el agua que se había cobrado a sus víctimas anteriores, aferrándose a juncos que no le ofrecían ningún apoyo contra el impulso que la arrastraba hacia las profundidades, donde la justicia la esperaba con un abrazo líquido. Sus últimas palabras fueron objeciones legales a la violencia que perturbaba una planificación cuidadosa, en lugar de súplicas de clemencia que nunca había mostrado. El estanque aceptó su sacrificio con un chapoteo apenas audible. La niebla se arremolinaba en torno a la perturbación, que se calmó rápidamente hasta convertirse en una quietud que sugería que nada había ocurrido. El cuerpo de la señora Hardwell Smythe se hundiría en el lodo que había ocultado evidencia de asesinatos anteriores, una justicia poética que usó sus propios métodos contra su creadora. La señorita Marple emergió de su escondite entre los juncos,
donde la observación confirmó las sospechas sugeridas por la investigación. El enfrentamiento se desarrolló exactamente como predijo el análisis psicológico. La culpa y la exposición llevaron al asesino a una violencia que reveló su verdadera naturaleza bajo décadas de cuidadosa simulación. Jennifer permanecía de pie, respirando con dificultad junto al agua que finalmente se había cobrado al depredador en lugar de a la presa, con el bastón agarrado en manos que temblaban de reacción más que de miedo. La maldición Hartwell se había roto gracias a la intervención humana, que había expuesto las pretensiones sobrenaturales como un asesinato calculado que abarcaba generaciones de conspiración paciente. La cuarta predicción del diario quedó incumplida cuando la niebla del amanecer comenzó a disiparse, revelando la superficie del estanque, que reflejaba el cielo matutino sin perturbaciones. El programa cuidadosamente orquestado de la señora Hartwell Smythe se vio interrumpido por una resistencia inesperada de las víctimas, que comprendían la naturaleza humana de su supuesto destino. 3 predicciones quedaron en tinta violeta, aunque su autora no escribiría más profecías desde las profundidades, donde la justicia finalmente se había puesto a la par con el mal que había acechado a las familias de la aldea durante décadas de eliminación metódica. La herencia que había motivado 50 años de asesinatos pasaría a Jennifer por vías legales, que ya no exigían la eliminación de reclamaciones concurrentes. A medida que las sirenas de la policía se acercaban a través del aire matutino, despejado de terror sobrenatural, St. Mary Mead comenzó a comprender que el mal se había presentado con rostros familiares mientras planeaba asesinatos tras máscaras de respetabilidad y experiencia legal. El pueblo que parecía maldito ahora se revelaba como un coto de caza, donde los depredadores finalmente habían encontrado una presa capaz de resistir. El cuerpo de la señora Hartwell Smythe finalmente saldría a la superficie, evidencia de una violencia que el agua no pudo ocultar por completo. Pero su muerte se registraría como un accidente más que como justicia. Una simetría poética que utilizó sus propios métodos para completar una conspiración que había iniciado tras décadas de paciente asesinato disfrazado de destino sobrenatural. La niebla matutina se disipó por completo al emerger la verdad de las profundidades donde había permanecido oculta durante generaciones de engaños calculados. El estanque de Miller reflejó un cielo despejado mientras los secretos salían a la luz con la primera luz, revelando la herencia del mal que el coraje humano finalmente había superado mediante una resistencia que trascendía la desesperación sobrenatural. La mañana del miércoles llegó con una claridad cristalina que parecía burlarse de los misterios sobrenaturales que habían envuelto a St. Mary Mead en miedo y superstición. El cuerpo de la señora Hartwell Smythe había sido recuperado del estanque Miller por agentes de policía, quienes registraron su muerte como ahogamiento accidental, aunque el minucioso examen de la escena por parte de la señorita Marple reveló evidencia que contaba historias diferentes para quienes entendían el lenguaje de la violencia. Timothy Forsyth fue puesto en libertad, con disculpas que no le restituyeron los días de prisión perdidos por delitos que no había planeado ni cometido. Su falsa confesión se desveló por completo cuando los investigadores descubrieron documentos legales ocultos en la casa de la señora Hartwell Smythe. Documentos que revelaban 50 años de manipulación metódica de herencias disfrazada de maldición familiar. El joven panadero caminaba por la calle mayor con los hombros encorvados bajo el peso de una vergüenza que la inocencia no podía disipar por completo. Su confesión había estado motivada por el genuino deseo de proteger al pueblo, aunque la manipulación del verdadero asesino había transformado sus nobles impulsos en herramientas para fines criminales que servían a intereses que escapaban a su comprensión. En Rose Cottage, Jennifer Hartwell supervisó la retirada de la cinta policial que marcaba escenas de tragedias que ahora se entendían como asesinatos planificados, en lugar de un destino sobrenatural. La propiedad se vendería para pagar los gastos legales acumulados durante décadas de litigios sucesorios, aunque liberarse de la maldición familiar valía más que el dinero que la sangre había comprado. El diario yacía abierto sobre el escritorio del agente Peters. Sus predicciones en tinta violeta se revelaban ahora como un elaborado engaño, diseñado para proporcionar un contexto sobrenatural a asesinatos planeados con precisión legal. 3 profecías incumplidas permanecían escritas con elegante letra que jamás cobrarían más víctimas, pues su autora había encontrado justicia en aguas que se habían cobrado la vida de generaciones anteriores de mujeres Hartwell.
La señorita Marple examinó las predicciones restantes con interés académico en la psicología criminal que habían motivado tan elaborada conspiración. La quinta muerte estaba programada para el jueves por la noche. Durante la fiesta de la cosecha del pueblo, se administraría veneno mediante un pudín tradicional que se cobraría la vida de la víctima, rodeado de testigos que declararían sobre el consumo accidental de alimentos contaminados. La señora Dorothy Wickham había sido marcada para su eliminación, aunque su conexión con la conspiración de herencia permaneció poco clara, hasta que el examen de los documentos de la señora Hartwell Smythe reveló décadas de manipulación financiera que se extendió más allá de la familia Hartwell a otros linajes de la aldea que poseían reclamos inconvenientes sobre varias propiedades y fideicomisos. La dueña del salón de té había heredado recetas y utensilios de la generación anterior de cocineros del pueblo, un legado que incluía el conocimiento de las prácticas comerciales que la señora Hartwell Smythe había llevado a cabo mediante interacciones sociales aparentemente inocentes. Dorothy poseía pruebas documentales de irregularidades financieras que, tras décadas de cuidadosos registros, habían preservado para futuras necesidades. Su muerte habría eliminado los testigos de transacciones que el escrutinio legal podría haber revelado como fraudulentas, aunque una insuficiencia cardíaca inducida por veneno habría parecido natural en una mujer cuya edad y estilo de vida solitario proporcionaron una cobertura perfecta para un asesinato disfrazado de emergencia médica. La sexta predicción se dirigió al reverendo Clement durante el servicio dominical matutino. El colapso se atribuyó a un éxtasis espiritual que ocultaría un envenenamiento administrado a través del vino de comunión que solo él consumía según la práctica ritual. Su muerte habría anulado la autoridad moral que podría haber cuestionado las explicaciones sobrenaturales de las tragedias de la aldea, que el análisis legal podría haber revelado. La profecía final describió la muerte de la señorita Marple al caer por las escaleras de la biblioteca, un accidente que eliminaría la capacidad de investigación y amenazaría con revelar una conspiración que abarcaba varias generaciones de pacientes. Planificación. Su muerte estaba programada para el lunes por la mañana durante una visita de rutina para examinar los registros históricos que ya habían revelado demasiada verdad para la seguridad del asesino. Sin embargo, la señora Hartwell Smythe había subestimado tanto las habilidades deductivas de la señorita Marple como la capacidad de resistencia de Jennifer Hartwell cuando el destino sobrenatural se reveló como un cálculo humano. La conspiración que había tardado 50 años en construirse se derrumbó en una sola mañana cuando el coraje se enfrentó al mal junto a aguas que reflejaban un cielo despejado en lugar de un misterio sobrenatural. El doctor Morrison concluyó el examen de los documentos de la señora Hartwell Smythe con creciente asombro ante el alcance de la manipulación financiera que se había extendido a lo largo de décadas de interacción social, aparentemente inocente. Los registros bancarios revelaron una malversación sistemática de fondos fiduciarios que administraban herencias de familias de la aldea cuyos miembros habían fallecido en accidentes aparentemente naturales, pero con fines delictivos. La anciana poseía conocimientos jurídicos que le permitían desenvolverse en complejas leyes sucesorias, manteniendo la apariencia de familiar servicial que ofrecía consuelo en momentos de tragedia familiar. Su compasión le había proporcionado la cobertura perfecta para el reconocimiento que requería el asesinato, visitas que recababan información sobre los hábitos y vulnerabilidades de las posibles víctimas. Cada muerte había sido planeada con precisión, reflejo de una extensa observación y una planificación cuidadosa, profecías sobrenaturales que condensaban décadas de preparación metódica en un periodo concentrado que parecía divinamente ordenado, no criminalmente calculado. El diario representaba la culminación de una conspiración de toda la vida, más que una inspiración repentina surgida de una intervención sobrenatural. A medida que la tarde se instalaba sobre el pueblo, que parecía más brillante sin las sombras proyectadas por una planificación asesina, los residentes emergieron de sus hogares, donde el miedo los había mantenido prisioneros, desde que la muerte de Harold Blackwood había iniciado un reino de terror que los documentos legales ahora revelaban como un elaborado engaño diseñado para ocultar la codicia humana bajo pretensiones sobrenaturales. The Copper Kettle reabrió sus puertas con una ceremonia que celebró el regreso a la normalidad, aunque las conversaciones permanecieron atenuadas por la conciencia de que el mal había caminado entre ellos usando rostros familiares mientras planeaban la eliminación de vecinos cuyos únicos crímenes eran existir con reclamos legales inconvenientes o conocimientos peligrosos.
La señora Wickham sirvió el té con manos ligeramente temblorosas, a pesar del alivio que sentía al saber que su nombre había sido marcado para su eliminación por alguien a quien le había confiado secretos familiares y confidencias financieras. El veneno destinado al pudín del Festival de la Cosecha se había descubierto entre las pertenencias de la señora Hartwell Smythe, una muerte química que habría parecido natural, pero que cumplía los propósitos que décadas de planificación habían hecho necesarios. Timothy regresó a su panadería con la determinación de reconstruir la reputación dañada por una falsa confesión, aunque el perdón del pueblo llegó lentamente a quienes comprendían que la manipulación podía transformar los impulsos nobles en herramientas criminales. Su pan alimentaría a los vecinos que lo habían sospechado de asesinato, pues la confianza requería tiempo para sanar las heridas causadas por el engaño. A medida que se acercaba la noche con la promesa de una noche pacífica por primera vez en semanas, la señorita Marple reflexionó sobre la naturaleza humana que podía planear una conspiración tan elaborada mientras mantenía una fachada de respetabilidad que ocultaba intenciones asesinas bajo capas de experiencia legal y manipulación social. El diario se conservaría como evidencia de una conspiración criminal que había requerido generaciones para construirse, un testimonio en tinta violeta de una paciencia que trascendió las limitaciones humanas normales, mientras servía a propósitos que la ley de herencia había hecho posibles a través de mecanismos complejos que los ancestros victorianos habían establecido para preservar la riqueza familiar. Mary Mead recordaría esta semana como un momento en el que lo sobrenatural parecía real hasta que la intervención humana reveló una verdad más aterradora que el juicio divino. El mal se presentaba con rostros familiares mientras planeaba asesinatos tras máscaras de respetabilidad legal, una paciencia que se extendió durante décadas al servicio de la codicia que exigía un pago sangriento por obstáculos financieros que una eliminación cuidadosa podía eliminar. El jueves por la mañana, llegó la fiesta de la cosecha del pueblo, con adornos que parecían casi desafiantes en su alegre abundancia, como si St. Mary Mead estuviera decidido a recuperar la alegría que una conspiración asesina les había arrebatado temporalmente. Los banderines se extendían entre las farolas mientras las mesas crujían bajo el peso de las conservas y los postres que celebraban la abundancia del otoño sin temor a las contribuciones envenenadas. La señora Dorothy Wickham supervisó los preparativos del festival con una energía que desmentía su reciente encuentro con la muerte, aunque sus movimientos denotaban una nueva cautela al comprender que vecinos conocidos habían planeado su eliminación mediante métodos que habrían parecido accidentales. El pudín destinado a administrar su veneno había sido destruido, y su receta se había perdido con su creador en las oscuras aguas del estanque Miller. Timothy Forsyth contribuyó con pan fresco al banquete comunitario. Sus ofrendas fueron aceptadas con una gradual aceptación, lo que sugería que el perdón del pueblo podría eventualmente superar la sospecha que había suscitado la falsa confesión. Sus motivaciones habían sido nobles a pesar de la manipulación de una mente criminal, que comprendía cómo la culpa y la desesperación podían transformarse en herramientas para el engaño. El festival transcurrió con firme normalidad, mientras que las corrientes latentes de inquietud recordaban a todos que el mal había acampado a sus anchas durante décadas, planeando asesinatos tras fachadas de respetabilidad, que la formación jurídica y la observación paciente habían hecho posibles. La confianza tardaría en sanar por completo, aunque la celebración comunitaria marcó pasos importantes hacia la recuperación. La señorita Marple se movía entre la multitud del festival con una silenciosa satisfacción, fruto de los misterios resueltos y la justicia impartida, aunque su amabilidad ocultaba la conciencia de que la naturaleza humana albergaba un profundo sentido de cálculo que podía extenderse a generaciones al servicio de una codicia que trascendía la motivación criminal habitual. La señora Hartwell Smythe poseía una paciencia que rozaba lo sobrenatural, aunque sus poderes se habían mostrado decididamente mortales al enfrentarse a una resistencia inesperada. El reverendo Clement bendijo la comida comunitaria con una voz que transmitía gratitud por haberlo librado del veneno que el vino de la comunión debía contener. Su fe se vio fortalecida por la experiencia que había puesto a prueba las certezas teológicas, revelando al mismo tiempo la intervención humana tras eventos que parecían divinamente ordenados. El vino destinado a su muerte había sido reemplazado por una cosecha inofensiva, aunque la idea de un asesinato intencional teñiría los futuros servicios con la conciencia de la mortalidad que la religión formal a veces oscurecía. A medida que las sombras de la tarde se alargaban hacia el anochecer,
La celebración del pueblo continuó con música y bailes que proclamaban la victoria de la vida sobre la muerte que había acechado a su comunidad durante décadas de cuidadosa planificación. Los niños jugaban entre mesas, mientras los adultos compartían historias de miedos superados y la verdad revelada a través de una investigación que había expuesto pretensiones sobrenaturales como una elaborada conspiración criminal. Jennifer Hardwell participó en las festividades con alegría, atenuada por la certeza de que su supervivencia había requerido la violencia que la justicia exigía, pero que la civilización lamentaba. La muerte de la señora Hardwell Smythe puso fin a 50 años de asesinatos metódicos, aunque quienes afirmaban que el asesino guardaba secretos que los procedimientos legales podrían haber revelado sobre el alcance de la manipulación financiera que motivó una conspiración tan paciente. El bastón que había impartido justicia permaneció en la cabaña de Jennifer, con el mango de latón pulido hasta un brillo que reflejaba la luz del sol otoñal que se filtraba por las ventanas, que ya no parecían ensombrecidas por una maldición sobrenatural. Las mujeres Hardwell podían descansar en paz en tumbas que marcaban a las víctimas de la codicia humana, no del juicio divino. El doctor Morrison anunció los hallazgos preliminares del examen de los documentos de la señora Hardwell Smythe, registros financieros que revelaron una malversación sistemática de fondos fiduciarios que habían administrado herencias para varias familias de la aldea, cuyos miembros habían fallecido en accidentes que, aunque con fines delictivos, parecían naturales. El alcance de la conspiración se extendía más allá del asesinato y abarcaba décadas de manipulación financiera que la pericia legal había hecho posible. Las cuentas bancarias contenían dinero robado a familias que habían confiado a una anciana negocios que ella gestionaba mediante interacciones sociales aparentemente inocentes. Su compasión en tiempos de tragedia le había proporcionado la cobertura perfecta para el reconocimiento que requería el asesinato, a la vez que ocultaba el robo que con una planificación paciente había hecho sistemático en lugar de oportunista. El pueblo se recuperaría financieramente a través de procedimientos legales que devolverían los fondos robados a sus legítimos herederos, aunque la confianza requeriría un periodo de curación más largo, ya que los residentes comprendían que rostros familiares podían ocultar intenciones asesinas detrás de máscaras de respetabilidad que décadas de cuidadoso cultivo habían creado. Al llegar el festival a su clímax vespertino con la tradicional hoguera que consumía los símbolos de la cosecha terminada, las llamas parecieron disipar los temores sobrenaturales que habían paralizado a la comunidad, revelando al mismo tiempo la verdad de que la maldad humana requería resistencia humana, no intervención divina. Las predicciones del diario arderían junto con otros papeles que marcaban el fin de una conspiración que había requerido generaciones para construirse. La señorita Marple observó cómo las llamas consumían la tinta violeta que había escrito la muerte con precisión profética, aunque comprendía que la naturaleza humana albergaba un potencial similar de cálculo en las generaciones futuras, que podrían aprender lecciones diferentes de las revelaciones de esta semana. El mal poseía una creatividad que trascendía a los criminales individuales, encontrando nuevas expresiones en mentes que justificaban el asesinato como una solución necesaria a los problemas que los sistemas legales habían creado mediante mecanismos complejos. La luz de la hoguera iluminó los rostros que habían aprendido a reconocer el engaño bajo las apariencias familiares, aunque la celebración comunitaria marcó la victoria sobre el miedo que había paralizado temporalmente su pacífica aldea. Mary Mead se había enfrentado al misterio sobrenatural y había encontrado una verdad humana más inquietante que el juicio divino, pero manejable gracias a la valentía que la gente común podía invocar cuando las circunstancias exigían resistencia. El mañana traería el regreso a las rutinas normales que ya no parecían amenazadas por la inevitabilidad profética, aunque el recuerdo de los acontecimientos recientes colorearía a las interacciones futuras con la conciencia de que la confianza requería vigilancia contra aquellos que explotaran los vínculos comunitarios con fines criminales que la paciencia y la experiencia legal podrían hacer devastadoramente efectivos. El festival concluyó con canciones que celebraban la persistencia de la vida a pesar de las victorias temporales de la muerte, voces que se alzaban hacia las estrellas que habían presenciado cómo la verdad emergía de la oscuridad, donde se había ocultado tras pretensiones sobrenaturales durante 50 años de asesinato metódico. St. Mary Mead recordaría esta cosecha como el momento en que la valentía del pueblo venció al mal que se había presentado en rostros familiares mientras planeaba la eliminación de vecinos, cuya existencia amenazaba una conspiración financiera que generaciones de planificación habían hecho posible.
La mañana del lunes llegó con la suave persistencia del otoño inglés, con la niebla disipándose antes del amanecer, que pintó St. Mary Mead de una luz dorada que parecía bendecir en lugar de amenazar. El pueblo había recuperado su ritmo, aunque cambiado por la certeza de que el mal podía adoptar rostros familiares mientras planeaba asesinatos tras máscaras de respetabilidad legal y observación paciente. La señorita Marple se dirigió a la biblioteca para lo que la predicción final del diario había marcado como su cita con la muerte, aunque se portaba con la serenidad que emanaba de comprender la naturaleza humana en toda su complejidad. Las escaleras que debían costarle la vida en un accidente cuidadosamente orquestado habían sido examinadas por la policía, que encontró evidencia de preparación que habría hecho que su caída pareciera natural y no criminal. La señora Pemberton la recibió con una calidez que transmitía alivio por los peligros superados y los misterios resueltos, aunque ambas comprendían que las revelaciones de esta semana habían transformado su aldea de maneras que solo el tiempo podría sanar. La confianza se había visto dañada al descubrir que la maldad paciente podía planear la eliminación de vecinos, mientras mantenía la apariencia de respetabilidad que décadas de cuidadosa crianza habían creado. La biblioteca misma parecía más luminosa sin las sombras proyectadas por los temores sobrenaturales que habían paralizado a la comunidad, ocultando la verdad humana tras pretensiones proféticas. Los libros que antes albergaban secretos ahora ofrecían conocimiento que podía prevenir futuros engaños por parte de quienes explotaran los vínculos de la aldea con fines criminales. Algo que la pericia legal y la paciencia podían hacer devastadoramente efectivo. Juntos examinaron las últimas páginas del diario, donde la señora Hartwell Smythe había escrito su propia muerte profética con tinta violeta, que parecía menos misteriosa a la luz del día, revelando la creación humana tras una fachada sobrenatural. Su muerte por ahogamiento se había anticipado como una posibilidad, más que como una certeza, aunque la confianza en 50 años de asesinatos con éxito quizás la había hecho despreocuparse de su vulnerabilidad personal. La última entrada contenía una confesión que jamás se pronunciaría en voz alta, palabras que revelaban el alcance de la manipulación financiera que había motivado décadas de eliminación metódica disfrazada de maldición familiar. Documentos legales ocultos en su cabaña contaban la historia completa de una conspiración para heredar, que había requerido generaciones para construirse al servicio de una codicia que trascendía la motivación criminal habitual. Cada víctima poseía conocimientos o derechos legales que amenazaban la consolidación de la riqueza que sus antepasados, victorianos, habían repartido entre múltiples linajes mediante complejos mecanismos diseñados para preservar la fortuna familiar. La señora Hartwell Smythe había estudiado derecho sucesorio con la experiencia que le había proporcionado su matrimonio con un abogado, aprendiendo a desenvolverse en sistemas legales que podían manipularse mediante una planificación paciente y la eliminación metódica de obstáculos inconvenientes. Los ahogamientos de Hartwell habían establecido un patrón que la interpretación sobrenatural podía explicar, mientras ocultaba la intervención humana tras muertes con fines financieros. Los conocimientos bancarios de Harold Blackwood habían amenazado con exponer la malversación de fondos que la Administración de Fondos Fiduciarios había hecho posible. El lenguaje chismoso de Margaret Thornley había generado peligrosas especulaciones sobre accidentes que ocurrieron de forma demasiado conveniente para una explicación natural. Los juicios morales de la señora Duckworth la habían hecho sospechar de irregularidades financieras que su cargo como tesorera del pueblo había revelado mediante un minucioso registro. Dorothy Wickham poseía pruebas documentales de prácticas comerciales que décadas de interacción social, aparentemente inocente, habían generado. La autoridad moral del reverendo Clement podría haber cuestionado explicaciones sobrenaturales que el análisis legal podría haber revelado como un fraude elaborado. La capacidad investigativa de la señorita Marple había representado la mayor amenaza para una conspiración que requería una interpretación sobrenatural para sobrevivir al escrutinio de quienes comprendían la capacidad de la naturaleza humana para la maldad paciente. Su muerte habría eliminado la oposición y habría completado la eliminación de testigos que podrían haber conectado pruebas dispersas con un patrón que revelara 50 años de asesinatos metódicos. Sin embargo, el autor del diario subestimó la capacidad humana de resistencia cuando el destino sobrenatural se reveló como un cálculo mortal. La valentía de Jennifer Hartwell junto al estanque de Miller puso fin a una conspiración que, gracias a su pericia legal y paciencia,
Parecía invulnerable a la oposición común de quienes desconocían los complejos mecanismos que había creado el derecho sucesorio. Al caer la tarde sobre el pueblo, que había aprendido a reconocer el mal bajo los rostros familiares, la señorita Marple reflexionó sobre la naturaleza humana, capaz de planear una conspiración tan elaborada, manteniendo al mismo tiempo la fachada de respetabilidad que décadas de cuidadosa cultivación habían forjado. La señora Hartwell Smythe poseía una inteligencia que podría haber servido a nobles propósitos, aunque la avaricia había transformado el conocimiento legal en herramientas para el asesinato, lo que se extendió a lo largo de generaciones de paciente planificación. La biblioteca preservaría los registros de los sucesos de esta semana como advertencia para las generaciones futuras que podrían encontrarse con engaños similares por parte de quienes explotarían la confianza de la comunidad con fines delictivos, algo que los sistemas legales habían hecho posible mediante mecanismos complejos. El conocimiento podría prevenir la repetición al reconocer patrones que la maldad paciente podría establecer, mientras oculta intenciones asesinas tras pretensiones sobrenaturales. Timothy Forsyth entró en la biblioteca con libros de historia del derecho que, gracias a su experiencia, le habían permitido comprender cómo el derecho sucesorio podía ser manipulado por quienes poseían la pericia y la paciencia necesarias para décadas de planificación meticulosa. Su falsa confesión le había enseñado sobre la vulnerabilidad humana a la manipulación por parte de mentes que comprendían cómo la culpa y la desesperación podían transformarse en herramientas para el engaño. Juntos examinaron documentos que revelaron el alcance completo de la conspiración de la señora Hartwell Smythe, registros financieros que contaban una historia de robo sistemático disfrazado de gestión útil de asuntos familiares durante tiempos de tragedia que a menudo había creado a través de métodos que parecían accidentales mientras servían a propósitos criminales. El pueblo se recuperaría mediante procedimientos legales que devolverían los fondos robados a sus legítimos herederos, aunque la confianza requeriría un periodo de recuperación más largo, ya que los residentes comprendían que vecinos familiares podían ocultar intenciones asesinas detrás de las apariencias que la interacción social había establecido durante décadas de cultivo paciente. A medida que se acercaba la tarde, con la promesa de una noche tranquila que los temores sobrenaturales ya no perturbarían, la señorita Marple comprendió que en Mary Mead había enfrentado su oscuridad más profunda y había encontrado el coraje humano suficiente para resistir el mal que parecía invulnerable, a través de una paciencia que trascendía las limitaciones criminales normales. La tinta violeta del diario había escrito la muerte con una precisión profética que revelaba un cálculo humano más que una intervención divina, aunque sus predicciones habían sido derrotadas por la resistencia que la gente común podía reunir cuando las circunstancias exigían un coraje que los lazos comunitarios habían fortalecido a través de la experiencia compartida del miedo superado y la verdad revelada. La última página quedaría en blanco, con sus profecías incumplidas por una autora que subestimó la capacidad de justicia de la naturaleza humana, cuando el mal finalmente se reveló mediante acciones que las pretensiones sobrenaturales ya no podían disimular. La señora Hartwell Smythe había planeado su propia supervivencia con la misma precisión que había marcado asesinatos anteriores durante 50 años. Sin embargo, las aguas que se cobraron a sus víctimas finalmente se cobraron a su torturador en una justicia poética que empleó sus propios métodos contra su creadora. Mary Mead recordaría esta semana como el momento en que el pueblo se enfrentó a un misterio sobrenatural y encontró una verdad humana que requería soluciones humanas en lugar de intervención divina. El mal se había presentado con rostros familiares al planificar la eliminación de vecinos, cuya existencia amenazaba una conspiración financiera que generaciones de planificación habían hecho parecer invulnerable. Sin embargo, la valentía común había sido suficiente para resistir una paciencia extraordinaria que servía a propósitos más oscuros que los lazos comunitarios podían comprender fácilmente. La biblioteca cerró al concluir otro día en un pueblo que había aprendido a ver con claridad a través de las sombras sobrenaturales, aunque la sabiduría adquirida protegería a las generaciones futuras de quienes pudieran explotar la confianza para fines que el conocimiento legal y la observación paciente podrían tornar devastadoramente efectivos. La señorita Marple caminó a casa por calles que parecían más brillantes, sin temor a la inevitabilidad profética. Sus pasos suaves marcaban el ritmo de la vida cotidiana, restaurada en una comunidad que había enfrentado su mayor oscuridad
y emergió fortalecida por la certeza de que la maldad humana requería resistencia humana para sobrevivir. La primavera regresó a St. Mary Mead, con la suave insistencia de las estaciones que no reconocen un horario humano, trayendo narcisos a jardines donde el invierno había puesto a prueba las almas de los pueblos, con pruebas que ningún almanaque podría haber predicho. Habían pasado 6 meses desde que la tinta violeta había escrito la muerte con precisión profética, aunque los recuerdos persistían como la niebla matutina que la luz del sol dispersaba gradualmente sin borrar del todo. El Copper Kettle había reabierto con una ceremonia que celebraba tanto la continuidad como el cambio. La señora Wickham servía el té con manos que ya no temblaban cuando pasaban los azucareros entre los clientes, quienes habían aprendido a ver el veneno en los gestos cotidianos. Su establecimiento se había convertido en un lugar de peregrinación para visitantes, atraídos por historias de asesinatos disfrazados de profecías sobrenaturales, aunque ella mantenía una dignidad que se negaba a explotar la tragedia con fines comerciales. Timothy Forsyth había reconstruido su reputación con pan sin amargura, a pesar de experiencias que podrían haber agriado los ánimos más apacibles. Su falsa confesión había enseñado al pueblo sobre la manipulación que podía transformar los impulsos nobles en herramientas criminales, aunque el perdón había llegado gradualmente a medida que los vecinos comprendían que el engaño poseía una sutileza que a las mentes comunes les costaba reconocer o resistir. Ross Cottage había sido adquirida por una joven familia londinense que trajo la risa a espacios donde antes las gallinas escarbaban bajo la supervisión de que la muerte había terminado con precisión. Beatrice y sus hermanas habían sido reubicadas en la propiedad de Jennifer Hartwell, donde las plumas rojas brillaban bajo la luz del sol, que ya no traía sombras de fatalidad profética. Jennifer misma había emergido de la historia maldita de su familia con una fuerza que la supervivencia había templado en sabiduría, comprendiendo que el mal podía adoptar rostros familiares, mientras planeaba eliminar obstáculos inconvenientes a deseos que la paciencia podía hacer realidad mediante métodos establecidos por la ley y la costumbre. El bastón que había impartido justicia permanecía en su cabaña, con el mango de latón pulido hasta un brillo que reflejaba la luz en lugar de la oscuridad. El estanque de Miller había sido dragado por las autoridades del condado, quienes recuperaron objetos que la señora Hartwell Smythe había lastrado y sumergido durante décadas de asesinatos metódicos, evidencia que revelaba el alcance total de la conspiración que la pericia legal y las pretensiones sobrenaturales habían ocultado. El agua corría ahora más clara, reflejando un cielo sin secretos que pudieran perturbar su apacible superficie. El diario en sí había sido preservado en los archivos policiales como testimonio de una creatividad criminal que trascendía la maldad individual, tinta violeta que servía a futuros investigadores que pudieran encontrarse con engaños similares por parte de quienes explotarían la confianza de la comunidad, para fines que la ley de sucesiones y la observación paciente podrían hacer devastadoramente efectivos. La señorita Marple continuó sus paseos matutinos por las calles del pueblo, que parecían más amplias sin las sombras proyectadas por el miedo que había paralizado temporalmente las rutinas habituales. Su amable presencia reconfortaba a quienes habían aprendido que los misterios sobrenaturales a menudo ocultaban verdades humanas más inquietantes que el juicio divino, aunque manejables mediante la valentía que la gente común podía reunir cuando las circunstancias exigían resistencia. La biblioteca se había convertido en el centro de una investigación histórica que revelaba patrones de muertes sospechosas que se extendían más allá de la participación directa de la señora Hartwell Smythe, lo que sugería que la maldad paciente podría haber influido en la vida del pueblo durante periodos más largos de lo que la investigación oficial había determinado. La señora Pemberton mantenía estos registros con una minuciosidad obsesiva, lo que dificultaba futuros engaños a quienes pudieran intentar conspiraciones similares. El doctor Morrison había establecido una clínica que brindaba atención médica y apoyo psicológico a residentes que luchaban con la confianza que les generaba el descubrimiento de un engaño prolongado. Sus servicios atendían heridas que el examen físico no podía sanar, aunque el tiempo demostró ser la medicina más efectiva para los ánimos dañados por el conocimiento de que vecinos conocidos podían ocultar intenciones asesinas tras apariencias de respetabilidad. Los sermones del reverendo Clement habían adquirido la profundidad que le había proporcionado su experiencia personal con la mortalidad. Su fe se había fortalecido en lugar de debilitarse al enfrentarse al mal, que había puesto a prueba las certezas teológicas, al tiempo que revelaba la intervención humana,
tras acontecimientos que parecían divinamente ordenados. Su asistencia a la iglesia había aumentado a medida que los aldeanos buscaban guía espiritual para comprender la oscuridad que la vida cotidiana podía ocultar. El Festival de la Cosecha se había convertido en una conmemoración anual de la semana en la que el pueblo se enfrentaba al misterio sobrenatural y encontraba la verdad humana que requería soluciones humanas, una celebración que honraba a las víctimas al tiempo que reconocía a los sobrevivientes que habían demostrado coraje y que los lazos comunitarios se habían fortalecido a través de la experiencia compartida del miedo superado y la justicia servida. Mientras otra tarde se cernía sobre St. Mary Mead, con la promesa de que la mañana traería solo misterios naturales en lugar de una fatalidad profética, los residentes comprendieron que su apacible aldea había cambiado para siempre al saber que el mal poseía una creatividad que trascendía a los criminales individuales. Sin embargo, también aprendieron que la valentía común podía resistirse a una paciencia extraordinaria cuando los lazos comunitarios proporcionaban la fuerza que la vulnerabilidad individual podía carecer. Las campanas de la iglesia tocaron su llamada vespertina con voces de bronce que habían guiado la vida del pueblo a través de siglos de cambio y continuidad. Su sonido no transmitía ningún temor sobrenatural, sino solo la seguridad de que el tiempo continuaba su paciente progresión a través de estaciones que reconocían la experiencia humana al tiempo que trascendían la mortalidad individual. La señorita Marple se detuvo en su jardín vespertino, donde las rosas florecían sin conexión con muertes que antaño parecían proféticamente inevitables, sin que su belleza se viera empañada por asociaciones con asesinatos que se habían disfrazado de inevitabilidad sobrenatural. Su reflexión sobre los acontecimientos recientes le trajo la satisfacción de los misterios resueltos y la justicia impartida, aunque comprendía que la naturaleza humana albergaba un profundo sentido de cálculo que las generaciones futuras podrían expresar mediante métodos diferentes con fines similares. El pueblo recordaría este año como el momento en que rostros familiares ocultaron la maldad que se extendió por generaciones de paciente planificación, pero la gente común encontró el coraje suficiente para resistir la conspiración que la pericia legal y la pretensión sobrenatural habían hecho parecer invulnerable. Mary Mead se enfrentó a su oscuridad más profunda y emergió con la sabiduría que protegería a los futuros residentes de quienes pudieran explotar la confianza para fines que la ley de sucesiones y los lazos comunitarios podrían hacer devastadoramente efectivos. Mañana traería otro día en la aldea que había aprendido a ver con claridad a través de las sombras sobrenaturales, manteniendo la fe en la bondad humana, que el mal podía desafiar, pero no vencer. Se había demostrado que las profecías del diario eran creación mortal y no juicio divino, aunque la paciencia de su autor había demostrado que el mal común podía lograr resultados extraordinarios al combinarse con el conocimiento legal y la confianza comunitaria que décadas de cuidadosa cultivación habían cimentado. La lección final persistió como la niebla vespertina que se disiparía con el amanecer del día siguiente. La vigilancia contra el mal familiar requería una atención constante a la capacidad de la naturaleza humana para engañar, pero la fuerza de la comunidad podía superar la vulnerabilidad individual cuando los vecinos se unían contra la oscuridad que prefería trabajar en aislamiento y en secreto. Mary Mead durmió en paz mientras se cerraba otro capítulo en la historia del pueblo que sería recordado por generaciones, con sus residentes seguros de saber que la verdad había sido revelada y la justicia hecha, aunque lo suficientemente sabios para entender que la naturaleza humana contenía posibilidades tanto para un gran mal como para un bien mayor que las circunstancias futuras podrían poner a prueba en formas que la paz actual no podía anticipar. El fin.